Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Jonás. Y estamos en el capítulo 3 y debemos decir que hemos dividido este libro de Jonás como un itinerario en una estación del ferrocarril o en un aeropuerto. Y recuerda usted que decíamos al comienzo de este estudio del libro de Jonás que hay tres cosas que siempre son de importancia en un itinerario. Y estas tres cosas son el destino del tren o del avión, cuándo sale y cuándo llega. Esas son las tres cosas que uno necesita saber antes de subir a un tren o a un avión. Así hemos dividido el capítulo 1 de este libro de Jonás. El destino de Jonás era Nínive. Él sale de Israel, pero llega al pez. En el capítulo 2, su destino sigue siendo Nínive. Sale del pez y llega a tierra seca. Luego, en el capítulo 3, él sale de ese punto en la tierra firme, su destino todavía es Nínive, y entonces llega a Nínive. Él se demoró 3 capítulos para llegar allí. Tuvo que tomar un desvío por medio de un pez, pero logró llegar. Ese era el lugar donde cambió de dirección. Ese pez le hizo cambiar de dirección y le dirigió en la dirección correcta. Ahora ya hemos visto que este capítulo 3 de Jonás es un capítulo muy destacado en muchas maneras. Él registra en realidad uno de los eventos más grandes que han tenido lugar hasta ahora en la historia del mundo. No hay nada que se le parezca. Como vimos en nuestro encuentro anterior, aquí tenemos una ciudad entera que se vuelve a Dios y nadie ha visto eso nunca, antes o después. El apóstol Pablo nunca permaneció en una ciudad hasta que todos se hubieran convertido. Él predicaba la palabra y luego seguía hacia la próxima ciudad. Y ninguno desde aquel día hasta el presente ha visto tal actuación del Espíritu de Dios como ocurrió en este lugar, en Nínive, hace ya tanto tiempo. Todo eso ocurrió antes de que llegara la iglesia a la tierra. Y el mayor movimiento del Espíritu de Dios tendrá también lugar más adelante, después que la iglesia haya dejado esta tierra. Si usted piensa hoy, y según nuestra opinión piensa falsamente, que su iglesia y su grupo en la iglesia son los únicos que Dios ha considerado, podemos indicarle que está equivocado. Dios tiene algo mucho más grande en mente. La iglesia va a ser la esposa de Cristo, y creemos que a través de la eternidad ocupará el lugar más cercano al Hijo de Dios. Pero amigo oyente, Dios ha tenido un propósito en mente antes de que la iglesia llegara aquí, y en realidad antes que el hombre mismo llegara a la tierra. Usted no se va a poner a pensar que Dios sencillamente estaba sentado sin hacer nada, esperando a que llegara el hombre. Según los evolucionistas, Dios tiene que haber estado esperando cansado ya para que el hombre se desarrollara. Sin embargo, existe una duda, como vimos en Abdías, de si el hombre se ha desarrollado mucho. El hombre puede ir más bajo aún que los animales. Por tanto, encontramos aquí que una ciudad entera ha oído la palabra de Dios y se ha vuelto a Dios. El método que utilizó Jonás es algo que enfatizamos en la oportunidad anterior, ya que la ciudad de Nínive era una ciudad muy grande, por cierto. No hay ninguna exageración cuando se habla del tamaño de esta ciudad. El hombre que escribió este libro ha estado en esa ciudad porque las excavaciones de ese lugar hoy revelan que allí hubo 3 ciudades en un lugar que era como un triángulo. Era la zona donde el gran río Sab, o el Alto Sab, desemboca en el río Tigris. Y en el lugar donde se encuentran estos 2 ríos había una ciudad.
Esa era la ciudad de Cala. Luego, más arriba, en el Alto Sab, había otra ciudad más. La ciudad de Nínive se encontraba sobre el río Tigris, y estas ciudades eran protegidas en forma natural por los ríos y la cadena de montañas que cerraba ese triángulo. Quizá esa declaración parezca algo extraño en una época cuando las ciudades se protegían a sí mismas con muros y eran pequeñas y compactas. Una de las cosas que sorprende a muchas personas que van a Jerusalén es el hecho de que la ciudad amurallada es tan pequeña, y en realidad era más pequeña en los días del Señor Jesucristo y en los días de David que lo que es en el día de hoy. De modo que la ciudad amurallada era algo muy compacto. En realidad era una fortaleza y la gente que vivía fuera de ella entraba cuando había peligro. Ahora aquí lo que tenemos en realidad es tres ciudades amuralladas. La ciudad de Nínive, que era la capital, y luego Cala, y luego una tercera ciudad, la ciudad de Corsabat. Y en ese valle tan fértil vivía una gran cantidad de personas que en un momento de ataque o asedio entraba a una de estas ciudades. Se nos informa que una de las razones por la cual Nínive cayó no fue a causa del enemigo de afuera, sino a causa de una inundación que se llevó parte de la sección de la muralla de la ciudad, ya que era una ciudad bastante grande y tenía una comunidad al lado de la otra. Jonás pues entró a la ciudad después de 2 días. Él se demoró 2 días para cruzar la ciudad y llevar ese mensaje. Él no utilizó ninguno de los métodos o las tácticas modernas. Él no utilizó ninguna de las artimañas que hay en el día de hoy. Él no llevó a personas famosas, no llevó consigo a ningún cantante, él no entretuvo a la multitud, ese no era su método. El método que él utilizó fue el decir que él era un hombre que venía de entre los muertos. Y creemos que eso era algo bastante espectacular y que atraía a la gente. Cuando un hombre ha pasado 3 días y 3 noches dentro de un pez, su apariencia no es la misma que la que era cuando él entró a ese pez. Aun así, este hombre fue capaz de traer un mensaje a esa ciudad. Una de las cosas más extrañas que sucedió allí es que nosotros no creemos que Jonás tuviera demasiado entusiasmo. Él no sentía ningún entusiasmo, y eso probablemente vamos a verlo hoy. Debemos destacar otra vez que toda la ciudad se arrepintió y se volvió a Dios. Eso es algo muy destacado, por cierto. En realidad, eso era algo muy sorprendente. Se nos dice que desde el rey hasta la persona más humilde, todos se volvieron al Señor y clamaron a Dios. Ellos creyeron a Dios. ¡Qué época, qué momento más glorioso y maravilloso fue ese! En el día de hoy escuchamos que hay avivamiento en ciertos lugares. Si uno tiene oportunidad de visitar esos lugares, se puede dar cuenta que no alcanzan a un nivel como para llamarlo en realidad un avivamiento. Creemos ver una gran actividad del Espíritu de Dios en algunos lugares, y creemos que siempre ocurre algo cuando la palabra de Dios se predica y se enseña. Usted puede apreciar la actividad, el movimiento del Espíritu de Dios, pero no creemos que uno pueda ver hoy un gran movimiento, un gran avivamiento. La iglesia hoy, y cuando decimos iglesia, queremos decir usted y yo, amigo oyente, todos nosotros que somos creyentes, sin importar a qué grupo pertenezcamos, o con qué grupo nos hemos identificado, o a qué asamblea local pertenezcamos. Podemos ver que la iglesia de hoy es bastante inactiva en cuanto a ganar personas para Cristo se refiere, en cuanto a esparcir la palabra de Dios y en cuanto a edificarlos en la fe. Ahora Jonás entra pues en esa ciudad y la ciudad entera se vuelve a Dios. Esto es algo que ninguna otra persona, en cuanto a lo que creemos nosotros, nadie antes que él ha tenido esa clase de experiencia, pero es la experiencia que tiene Jonás en Nínive. Ahora notemos la reacción a esto. La ciudad se vuelve a Dios, cree a Dios, y el rey hace una proclama y en los versículos 9 y 10 nos dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso de que Dios se arrepintió? Cuando uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, o sea, que Dios nunca cambia. No hay razón para que Dios cambie. Él conoce el fin desde el mismo principio. Y cuando apareció el periódico de esta mañana, ese diario no le informó nada a Dios. Dios no ha aprendido nada de los políticos ni de las universidades del día de hoy. Ellos no han podido enseñarle nada a Dios. Dios conocía el fin desde el mismo principio y no hay ninguna razón para que Dios cambie su forma de pensar, porque después de todo, Él está llevando a cabo el programa que ha bosquejado desde el mismo principio,
y él sencillamente lo está siguiendo. Por tanto, Dios no cambia. Pero aquí se nos dice que Dios se arrepintió. Esperamos, amigo oyente, que usted nos escuche por algunos instantes y nos escuche con suma atención. Hay algunas expresiones utilizadas en la palabra de Dios que se llaman antropomorfismos. Esa es una palabra muy larga, por cierto. Vamos a tratar de analizar esto y echarle una mirada. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se utiliza un término antropomórfico en la Biblia? Bueno, lo que quiere decir es que hay ciertos atributos que pertenecen al hombre y que son atribuidos a Dios. En la Biblia hay atributos físicos y atributos psicológicos de los hombres que son atribuidos a Dios. En primer lugar, observemos los atributos físicos. Se nos dice en las Escrituras que el ojo de Jehová recorre la tierra de un lado a otro. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Quiere decir que Dios tiene un ojo como el nuestro? Y si lo tiene, ¿es un ojo azul, o castaño, o gris? Amigo oyente, Dios no tiene ojos físicos como los que usted y yo tenemos, sino que Dios es espíritu. Por tanto, Él no tiene ojos como los nuestros. Pero aquel que ha hecho el ojo puede ver, y puede ver sin necesidad de un ojo. Y eso es algo muy difícil de comprender para mí. Ahora el Señor sabía que yo tendría problemas en comprender eso, aunque Él dijo que los ojos del Señor recorrían la tierra. Yo puedo comprender eso ahora. Significa que Dios puede ver todo. Y ese es un término antropomórfico que describe a Dios en un atributo que pertenece al hombre, para que nosotros podamos comprender. También se habla del brazo de Jehová y de la mano de Jehová. Y eso me ayuda mucho a mí. Pero aquel que hizo mis manos y mis brazos no tiene una mano y un brazo como los que tengo yo. Él es espíritu. Pero se nos dice que los cielos son obra de sus manos. Eso significa obra de sus dedos. Eso me dice algo a mí. Juan Wesley lo expresó de la siguiente manera: Dios creó los cielos y la tierra y ni siquiera se esforzó. Cuando hablamos de obra de los dedos, es como cuando hablamos de una mujer que está tejiendo algo. Para eso no es necesario demasiado esfuerzo. No hace falta músculo. No es necesario que una mujer se ponga a hacer ejercicio 6 meses antes de aprender a tejer. Bueno, Dios creó los cielos y la tierra, y se nos dice que los cielos son obra de sus dedos. Pero cuando uno comienza a hablar en cuanto a la salvación y redención de Dios, Isaías dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y yo puedo comprender ahora lo que no podía comprender antes, que le costó a Dios más y que fue algo más difícil para Él el redimir al hombre que el crear el universo. Así es que aquí tenemos estos antropomorfismos. También tenemos ciertas expresiones o términos psicológicos. Se nos habla, por ejemplo, de la ira de Jehová. ¿Se enoja Dios? Por cierto que se enoja. Él dice que siempre tiene enojo con los malvados. Dios puede enojarse, pero su enojo no es como el suyo o como el mío, amigo oyente. Yo me enojo con alguna persona que habla mal de mí, pero Dios no se preocupa con eso. Él no demuestra mal humor o irritabilidad. El enojo de Dios es un enojo contra la maldad y el pecado. Y luego debemos decir que Dios ama. Y podemos comprender eso. En realidad, Dios toma una actitud, una relación muy humana, el amor de un hombre por una mujer. Usted puede encontrar eso expresado en el pequeño libro de Ruth. Y eso es expresado una y otra vez. La iglesia es llamada la novia de Cristo. Eso nos dice algo. Nos dice algo del amor de Dios. Dios le ama y usted no puede evitar que Él le ame, amigo oyente. Pero ahora, aquí tenemos algo diferente. Dios se arrepiente. Eso indica que Él ha cambiado su forma de pensar. Eso es lo que significa cuando se aplica a mi persona, digamos. Cuando yo me arrepiento, indico que he cambiado mi forma de pensar. Hice algo que estaba mal, ahora veo que estaba mal, entonces me vuelvo de esto y voy a Dios y le pido perdón. He vuelto al lado de Dios. Eso es lo que significa el confesar sus pecados. Usted viene y se pone de acuerdo con Dios en cuanto a eso. Ahora, ¿se arrepiente Dios de esa manera? ¿Cambia Él su forma de pensar así y dice, yo me equivoqué aquí, no debía haber destruido a Nínive? No, amigo oyente. Hay algunas cosas que debemos notar aquí. La ciudad de Nínive tenía 2 opciones cuando Jonás entró a la ciudad. Ellos podían rechazar el mensaje de Dios, podían ignorarlo y podían dejar de prestarle atención. Pero si ellos hacían eso, entonces iban a ser destruidos.
Dios nunca cambió eso. Pero ellos podían aceptar el mensaje de Dios. Ellos podían volverse a Dios, que fue lo que hicieron, y entonces Dios podría librarles y salvarles. Dios es inmutable, Él nunca cambia. Su palabra es rechazada cuando la gente se aparta de Él y entonces están perdidos. Pero cuando ellos se vuelven a Él, Él siempre los salva sin cuidado de quiénes son ellos. Por tanto, ¿quién fue el que cambió? ¿Cambió Dios? No, amigo oyente, parecería que sí ha sido así. Jonás había dicho, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Dios los va a destruir, pero Dios no la destruyó. ¿Acaso es que Dios rompió su palabra? No, amigo oyente, Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y esa ciudad tenía dos opciones. Si ellos no hubieran aceptado, entonces hubieran sido destruidos. Pero ellos aceptaron el mensaje de Dios. Ellos creyeron en Dios. Ellos se apartaron de su maldad. Dios no cambió. Dios siempre es el mismo. Dios siempre salvará a la gente cuando esta gente se vuelve a Él. Y fue así como esta pobre gente pagana en la ciudad de Nínive fue salva. Desafortunadamente hay muchas personas paganas hoy que gustan de criticar la Biblia cuando ven en este libro aquí que dice que Dios se arrepintió. Amigo oyente, parecería que Él se hubiera arrepentido, pero es necesario que los paganos estudien esto y descubran quién fue el que se arrepintió. Dios no cambió, sino que fue la ciudad de Nínive la que cambió, y eso hizo de esto aquí algo completamente diferente. Y con esto llegamos al final, al último capítulo del libro de Jonás. Y el último capítulo de este libro es como un apéndice, porque hablando francamente, cuando uno llega al fin del capítulo 3, podría escribir sobre él, misión imposible cumplida. Ya se había logrado todo. El problema ahora no es Nínive, el problema ahora es Jonás. Jonás era una criatura problemática, y Dios tuvo más problemas con este profeta Jonás que con una ciudad entera llena de gente pagana, brutal y cruel. Y amigo oyente, creemos que todavía es cierto eso. Creemos que Dios está teniendo más problemas con los creyentes que con las personas que no son salvas en el mundo. Y creemos que usted puede estar de acuerdo con nosotros. Amigo oyente, Dios tiene problemas en el día de hoy. Bien, llegamos ahora a este último capítulo, el capítulo 4 de Jonás, y este hombre tiene ahora un nuevo destino. Él va a salir de Nínive y él se alegra de salir de esa ciudad. Su destino ahora es una calabacera. Podríamos decir que es como uno de esos lugares fuera de la ciudad formado por casas rodantes. Y alguien quizá nos va a decir que eso no existía en aquel día. Bueno, pero ¿cómo sabe usted que no había eso en aquel día? Jonás salió, él buscó un lugar donde pudiera acampar. Él sale de la ciudad de Nínive, sale de esa ciudad y ese es su destino. Él está esperando que Dios destruya la ciudad. ¿Y a dónde va a llegar él ahora? Él va a llegar al corazón de Dios, y no conocemos un lugar mejor donde llegar para cualquier persona que el corazón de Dios. Este profeta va a llegar allí. Dios va a buscar ahora el ganarse a Jonás. Y este capítulo 4 va a demostrarnos el hecho de que Dios nunca interferirá con su libre voluntad, amigo oyente. Él no va a obligarle a usted en ningún asunto. Usted es un agente moral libre. Dios ha movido el cielo y el infierno. Él vino por el camino de una cruz y está llamando a la puerta de su corazón. Pero Él no va a pasar de allí hasta que esa puerta sea abierta. Y tiene que ser abierta desde adentro. Él nunca va a derribar esa puerta. Él nunca empujará esa puerta por sí mismo. Nunca va a entrar sin ser invitado. Así es que Él va a tener que tratar con este asunto del profeta que se aparta y que tiene una voluntad bastante fuerte. Jonás aborrece a los ninivitas, y Dios va a tratar de ganar a Jonás para que él vea el punto de vista de Dios. Bueno, veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos, amigo oyente, que lea todo el capítulo 4, el último capítulo de este libro de Jonás, para estar familiarizado con lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.